Mi nuera me miró a los ojos y dijo, solo invitamos a personas especiales. Gente. Después de 3 años de pagar sus facturas, yo no era especial. Esos fueron las palabras que me destrozaron y comenzó todo lo que estás a punto de hacer. Escuchar. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Me llamo Evelyn Hart. Tengo 72 años. Viuda y durante la mayor parte de en mi vida, trabajé como contable. Números. Era mi oficio, pero el amor era mi inversión. Creí que ayudar a su único hijo, Tyler, y su esposa, Madison, era lo mismo que formar una familia. Durante 3 años, pagué su alquiler, compré sus muebles, abastecieron sus refrigerador e incluso médicos cubiertos. Emergencias. Más de 33,000 pesos fluyeron de mis cuentas a las suyas. Pensé que era amor. Para ellos, era simplemente retiros. Pero cuando llega el día más importante de la vida de mi hijo llegó. Yo ni siquiera estaba en la lista de invitados. Me quedé en mi propia sala de estar. Habitación con un vestido que había elegido para su boda y se dio cuenta de que el dinero nunca ha sido suficiente para hacerme parte de su círculo. Esa traición fue la chispa. Lo que siguió fue una batalla en bancos y salas de estar y eventualmente en una sala de audiencias donde mi dignidad misma estaba en juego. Llevado a juicio. Esta es mi historia de límites, traición y, finalmente, libertad. Empezó con una llamada telefónica. Yo llamé a mi hijo Tyler, ansioso por preguntar cuándo la ceremonia de la boda sería. Antes de que él podría responder, Madison se inclinó hacia mí, el teléfono con una sonrisa que se sentía más fría que hielo. Ella dijo, «Oh, ya tenemos. Nos casamos ayer. Solo invitamos gente especial». Esas palabras me congelaron. Donde me encontraba. Gente especial. Creía que después de años de sacrificios, al menos sería digno de una silla en la mesa de mi hijo. Durante 3 años, la había mantenido. Su techo sobre sus cabezas, cubiertos. Sus facturas y se saltaban comidas para que podía comer bien. Sin embargo, a sus ojos, yo no era especial. Más tarde esa noche, vi fotografías en redes sociales. Madison en un vestido blanco brillante, el mismo vestido, financiado en parte con los 800 pesos que había donado. Ella solo un mes antes. Sus padres. Se paró orgullosamente junto a ellos. Sus hermanos. Todos alzaron sus copas de champán, sonriendo en celebración. Todos excepto yo. El vestido rosa pálido que había comprado para la ocasión aún colgaba intacta en mi armario con los zapatos a juego descansando. Debajo de él, incluso el sobrecón. Había reservado $1,000 como regalo de bodas. Permaneció escondido en el cajón de mi escritorio. Nunca, para ser ofrecido. No lloré esa noche. En cambio, me quedé sentado en silencio, mirando fijamente el vestido, dándose cuenta de la profundidad de la exclusión. Mi amor había sido comprado, pero mi presencia había sido negada. En él, días después de la boda, no pude parar, repasando los años de sacrificios en mi mente. Finalmente, me senté con un cuaderno y empezó a calcular. Sí, los números eran el único lenguaje que utilizaban. Respetado, entonces hablaría en números. Alquilé primero, 500 pesos cada mes, 36 meses. Seguidos, se perdieron 18,000 pesos. Después vinieron los comestibles y los suministros. Aproximadamente $200 al mes para mantenerlos. Estantes llenos. Otros 7,200 pesos. Luego estaban los regalos. Cumpleaños. Aniversarios. Mañanas de Navidad cuando yo quería que se sintieran especiales. Al menos 3,000 en cajas cuidadosamente envueltas y regalo. Tarjetas. Emergencia médica de Madison. 800. El préstamo del auto que cubrí cuando ellos prometió devolver 2,500. Los muebles de la sala que tenía comprado directamente, 1,200. Incluso la reparación del aire acondicionado, 600.
Cuando terminé, la mirada total me devolvió el golpe. A mí desde la página. 33,400 pesos. 33,400 pesos. De mis ahorros para la jubilación, de mis últimos. La cuidadosa planificación del marido, desde él. La vida que se suponía que debía vivir en paz. Yo, me recosté en mi silla con el cuaderno, descansando en mi regazo. Durante años, le había dicho. Yo simplemente estaba siendo una buena madre. Pero al mirar los números, vi la verdad. Había estado financiando dos cosas saludables. Adultos mientras me niego incluso él. Los más pequeños lujos. Se sentía como si lloviera. Agua en un jarrón agrietado. No importa cómo. Por mucho que di, nunca fue suficiente. Rellenar. Una semana después de la boda. Sonó el teléfono. Reconocí a Madison. Número. Su voz, una vez aguda y confiado, ahora temblaba de urgencia. Evelyn, el alquiler está atrasado. El propietario amenaza con desalojarnos. Se olvidó hacer la transferencia. Me quedé en silencio por un largo momento, dejando sus palabras flotando en el aire. ¿Cómo? Muchas veces me había apresurado a ir al banco. ¿En su nombre? ¿Cuántas veces había? Elegí frijoles y arroz para mí, así que podría comer bistec. Ahora, después de que me dijeran que no era una persona especial, lo llamaban como si nada hubiera cambiado. Madison, dije lentamente, sorprendida por la firmeza de mi propio tono. ¿No lo hice? Te advierto que solo ayudo a personas especiales. Gente, el silencio al otro lado de la línea era gruesa, como si de repente se dio cuenta de que la base debajo de ella era desmoronándose. Evelyn, no lo entiendo. Ella tartamudeó. Siempre fuimos especiales para tú. Eres como una segunda mamá para mí. Mentiras, dulcemente envueltas, pero mentiras al fin y al cabo. La misma voz que usó para pedir dinero. Por su vestido, por los anillos, por las llamadas emergencias. Durante años temblaron cuando alzaron la voz, desesperados por mantener la paz. Pero no, esta vez fue Madison quien tembló y yo que me mantuve firme. El siguiente, por la mañana me vestí con tranquila resolución y caminó hasta el banco. Durante 3 años, las transferencias automáticas habían salido de mi cuenta, como un reloj. Se sentía casi ceremonial, como si el propio banco había sido entrenado para valorar a mi hijo y su esposa más que yo. Pero hoy el ritual terminaría. El señor Donnelly, la sucursal, el gerente me saludó con su habitual calidez. Había procesado cada uno de esas transacciones y probablemente vi cómo mis ahorros se reducían mes a mes. Señora Hart, dijo, ¿qué puedo hacer para ti hoy? Quiero cancelar cada transferencia automática a la cuenta de mi hijo. Respondí, y necesito más fuerza, protecciones. Nadie más debería jamás tener acceso a mi dinero. Sus cejas. Levantó la mano, pero no hizo preguntas. En lugar de eso, me guió a través de nuevas contraseñas, códigos de seguridad adicionales y una congelación total del acceso al exterior. Cuando me entregó los papeles, pausa. Perdóname por decir esto, pero espero que no te estén presionando para hacer estos cambios. Sonreí levemente. Al contrario, señor Donnelly, finalmente dejé de presionarme. Como yo, salí del banco y mi teléfono vibró sin parar. En mi bolso, el nombre de Tyler apareció de nuevo. Y otra vez en la pantalla, luego la de Madison. Apagué el teléfono sin respondiendo, por primera vez en años. El dinero en mi cuenta se sentía como si realmente me pertenecía. Cuando regresé, esa tarde, cuando volví a casa, había 3 coches ya estacionado frente a mi casa. El de Tyler y Madison y uno que no hice reconocer. Mi pulso se aceleró. Abrí la puerta y se quedó paralizado. Allí estaban, sentado en mi sala de estar como si les pertenecía. Tyler se desplomó en el sofá, Madison paseándose como una acorralada animal y un hombre con un traje gris escarbando a través de mis documentos repartidos por todo el mesa del comedor. ¿Qué está pasando aquí? Yo, exigido. Madison corrió hacia mí con alivio exagerado. Evelyn, gracias.
Dios mío, ya estás en casa. Soy el señor Fenton, un abogado al que consultamos. Tu situación. ¿Mi situación? Mi voz era aguda. Soy perfectamente bien. Tyler levantó la vista, y la mirada era una que nunca había visto en mi hijo antes. Calculado, ensayado. Mamá, estamos preocupados. Has estado actuando así. Extraño, cortándonos financieramente, sin explicaciones, ignorando nuestros llamados. Creemos que podrías necesitar ayuda. El abogado se presentó con una práctica. Sonríe. Extrañanos, corazón. Tus hijos son. Preocupado por tu bienestar. Un poder notarial temporal permitiría. Ellos administran sus finanzas hasta que las cosas se solucionen. Estabilizar. Recogí los papeles de la mesa y los sostuve cerca. Estos son mis privados. Documentos. No tienes derecho a ellos. Evelyn Madison agarró mi mano. Es solo estrés a tu edad. Confusión. Es normal. Sus palabras impactaron como un insulto. Confusión. Ese era su ángulo. Querían que me declararan incompetente. Enderecé la espalda. No soy. Estoy más confundido que antes. En años. Y los tres se van. Salir de mi casa ahora mismo. El abogado abrió su maletín y deslizó una carpeta hacia mí. Sin mirar dentro, yo lo arrojé directamente a la basura. La única transición que ocurre aquí es tuyo hasta la puerta principal. Lo siguiente. Un día, entré en Ferretería Ramírez. Pequeña tienda que había visitado muchas veces, antes de recoger suministros para Tyler. Apartamento de Madison. Gus Ramírez, el dueño me saludó con una sonrisa. Otro. ¿Emergencia con tus hijos? Preguntó. Por casualidad. Esta vez no, respondí con firmeza. Es hora de que me las arregle. Necesito las mejores cerraduras. Tú los tienes y quiero que los cambien. Hoy en día, su hijo Leo, quien instaló sistemas de seguridad, nos escucharon y dio un paso adelante. Podemos instalar cámaras. También podrás ver quién viene cerca de tu puerta desde tu teléfono. Para él, por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio. Me estaba protegiendo en cambio de todos los demás. Mientras caminaba a casa, una mujer saludó desde el porche de al lado. Ella se presentó como Nora Whitfield, un vecino que había visto pero nunca se le habló. Ella dijo, ayer, yo escuché voces alzadas en tu casa, y yo, preocupada. ¿Estás bien? La preocupación era genuina. La invité a pasar para tomar un café, y mientras nos sentábamos juntos, yo le conté toda la historia. Ella escuchó, con cuidado, luego asintió. Todos siguen. El mismo libro de jugadas te hace sentir indispensable, crear constante, emergencias, y cuando te resistes, cuestiona tu cordura. Por primera vez me reí, no por fuera, de alegría, pero de reconocimiento. Había encontrado un aliado. 2 días después, me senté en él. Oficina de Patrick Green, un abogado, recomendado por un amigo en la iglesia. Él se especializó en derechos de las personas mayores y había visto historias como la mía con demasiada frecuencia. Después de que yo terminó de explicar todo, él se reclinó en su silla y dobló sus manos. Señorita Hart, lo que ha experimentado se le llama anciano financiero. Abuso. Es más común que la mayoría. La gente se da cuenta. La buena noticia es que tú eres. No somos impotentes, pero necesitamos construir una registro. La documentación será nuestra. El escudo más fuerte. Trazó un plan. Primero, debía reunir todos los recibos, cada transferencia bancaria y cada mensaje de texto o mensaje de voz donde Tyler o Madison preguntaron por dinero. En segundo lugar, presentaríamos papeleo para bloquear cualquier acceso posterior a mis cuentas y, si es necesario, solicitar una orden de restricción en caso de que intenten otra visita no invitada. En tercer lugar, se recomienda programar un examen médico completo. Examen y evaluación cognitiva para demostrar mi salud era sólida. Si quieren, reclama incompetencia y la afrontaremos de frente con la evidencia, dijo con firmeza. Me sentí asustado y aliviado a la vez.
Porque, la primera vez, alguien me estaba dando pasos claros en lugar de culpa. Eso, por la tarde, volví a casa y comencé a ordenar papeles en carpetas marcadas por año. Yo también me permití un pequeño acto de alegría. Reservé una cita en el salón que no había visitado en más de un año. Como él, las tijeras recortaron los bordes cansados de mi cabello. Me miré al espejo y pensé, por primera vez en mucho tiempo que yo estaba empezando a reconocerme de nuevo. El golpe a la puerta se produjo temprano en la mañana, martes por la mañana, a través de la nueva cámara. En mi teléfono vi a una mujer bien vestida, mujer sosteniendo una carpeta. Cuando la abrí, la puerta se presentó, cortésmente. Buenos días, señora Hart. Mi nombre es señora Carver. Soy trabajadora social. Con el condado, recibimos un informe que usted puede estar en alto riesgo. Situación. Estoy aquí para llevar a cabo una chequeo de bienestar. Se me encogió el estómago. Tyler y Madison habían escalado. Ya no había presión privada. Trajo al gobierno mi puerta. Mayo. ¿Veo tu identificación? Pregunté. Ella me mostró una insignia que parecía oficial. ¿Puedo entrar? Continuó. Yo la dejó entrar, pero antes de que pudiera. Para empezar, dije, quiero que mi abogado presente para cualquier pregunta. Ella dudó. Esto no es un interrogatorio. Señora Hart, si no tiene nada que ocultar, no debería haber ningún problema. Esa frase sonó en mis oídos como una campana de advertencia. Yo, llamado Patrick Green, en 20 minutos, estaba sentado frente a ella. Él tranquilamente. Colocamos las carpetas que habíamos preparado. Exámenes médicos, registros financieros y una cronología completa de mis decisiones. ¿Qué? Lo que ves aquí, explicó, no es decadencia, pero claridad. Señorita Carver revisó los documentos y luego cerró su carpeta. Señorita Hart, no veo ninguna indicación que estás en riesgo o eres incompetente. Yo cerrará este caso. Cuando ella, a la izquierda, sentí que se me quitaba un peso de encima. Intentó pintarme como inestable, pero la evidencia había hablado más fuerte que acusación. Justo cuando pensé que la tormenta había terminado, Patrick me llamó a su oficina con malas noticias. Tyler y Madison había presentado una petición formal en familia. Tribunal. Estaban pidiendo a un juez que declararme mentalmente incompetente, asignar a Tyler como mi tutor legal. En palabras sencillas, querían el control total de mi vida y mis finanzas. Afirman comportamiento errático, explicó Patrick, deslizando los papeles hacia mí. Tienen 3 testigos, la propia Madison, tu vecino, el señor Connors, y su farmacéutico, Aaron Blake. Me quedé atónito. Al señor Connors nunca le había gustado. A menudo me quejé del estacionamiento para invitados, cerca de su entrada. Pero Aaron Blake, yo, siempre había sido cortés con él en él. Farmacia. Lo visitamos al día siguiente, y su rostro se puso pálido cuando le pregunté por su declaración. Señora Hart, me engañaron. Él confesó. Tu nuera te lo contó. Me pareció un formulario de seguro. Te lo dije. Solo compré vitaminas y aspirinas. De alguna manera fue distorsionado para demostrar que descuidó su medicación. Él prometió escribir una corrección inmediatamente. El señor Connors fue menos razonable. Instalaste cámaras como si vivieras en una zona de guerra, se burló. Le gritas a tu familia en la calle. Se negó a ver que lo que él llamó gritos era yo, defendiendo mi propia casa. Esa noche, Patrick y yo revisamos el plan. Nosotros garantizaría un centro psiquiátrico independiente. Evaluación. Recopilaríamos declaraciones de amigos y vecinos que habían visto mi claridad e independencia. Fui a cama ansioso pero resuelto. Podría llorar. El hijo que pensé que tenía, pero aún así, proteger a la mujer en la que me estaba convirtiendo. El Palacio de Justicia estaba solemne y frío. La mañana de la audiencia, vestí mi mejor traje negro, planchado la noche anterior, y me comporté con toda la dignidad. Podría citar. El juez Álvarez presidió.
un hombre conocido por su justicia en la vejez. Los casos de Wright. Aún así, mi corazón latía con fuerza, mientras me sentaba junto a Patrick en la defensa. Mesa. Frente a nosotros, Tyler en un nuevo. El traje evitó mis ojos, mientras que los de Madison. Su mirada era aguda e inquebrantable. Para ellos, esto era un negocio. Para mí, lo era. Supervivencia. Su abogado comenzó. Su señoría, la señora Hart, ha mostrado un claro declive. Ella cortó. De todo apoyo financiero sin razón, instaló cámaras innecesarias y se aisló bajo la influencia de vecinos manipuladores. Su voz era constante, pulido y practicado. Madison fue la primera en ser llamada. Se secó la ojos con un pañuelo. Evelyn siempre ha sido como una segunda madre para mí, pero últimamente se ha vuelto hostil, paranoica y confundida. Solo queremos ayudarla. Patrick se presentó para el interrogatorio. Señora Cole, ¿cuándo fue la última vez que usted llamaste a Evelyn sin pedirle dinero? Silencio. ¿Es cierto que le dijiste que era? ¿No hay una persona especial en tu boda? Madison se sonrojó. Esas palabras fueron tomadas fuera de contexto. Presionó Patrick. ¿Qué? ¿El contexto lo hace aceptable? Ella tenía ninguna respuesta. Luego vino Tyler. Mi mamá siempre ha sido generosa, pero ahora es irracional. Ella está siendo manipulado. Patrick se inclinó hacia adelante. Señor Hart, tenga. ¿Recibió más de 33,000 pesos de su mamá en los últimos 3 años? Tyler, me equivoqué. Quizás no sé la respuesta exacta. Cantidad. ¿Y cuántas veces la visitó sin necesidad de dinero? Silencio de nuevo. Señor Connors, testificó sobre mis cámaras y supuestas. Gritando. Bajo interrogatorio, admitió. Nunca me preguntó por qué los instalé. Aaron Blake, el farmacéutico, tomó entonces la posición de nuestro lado. Explicó cómo Madison lo había engañado y confirmó que yo no tenía recetas, solo vitaminas. El doctor Moore, el evaluador independiente, presentó sus hallazgos. Mi cognitiva. Los resultados estuvieron por encima de promedio para mi edad. Ella testificó claramente que yo estaba completamente competente. El señor Donnelly, el banco gerente, describió cómo tomé decisiones reflexivas. Decisiones de cancelar transferencias y proteger cuentas. Nora Whitfield. Otros amigos compartieron historias de mi independencia y vida social. Finalmente, me puse de pie. Mi voz sonaba firme. Yo, informó al tribunal, sobre rosas sin usar. Vestido en mi armario, el sobrecón. $1,000 aún sellados, la humillación de ser excluidos al financiar la celebración. Lo que di nunca fue amor. Volvió, dije, era un comercial. Intercambio disfrazado de familia. Patrick, cerrado. Esto no es incompetencia. Tú, honor, esta es una mujer que reclama dignidad. Después de horas de deliberación, el juez Álvarez regresó. La petición de se niega la tutela. La señora Hart es plenamente competente. La evidencia demuestra esto. El caso fue motivado por razones financieras. Interés, no preocupación. Alivio lavado. Sobre mí. Había defendido no solo mi finanzas, pero mi libertad. Cuando el gavel, golpeado, se sintió como una cadena rompiéndose. Tyler y Madison recogieron sus papeles. Y salió furioso, susurrando enojado a su abogado. Eché un último vistazo. De mi hijo. Pero qué arrepentimiento. Parpadeó. Ya era demasiado tarde. Nuestro vínculo familiar había quedado enterrado bajo codicia. En las semanas siguientes, yo tomé decisiones por mí mismo. Vendí mi casa. Se mudó a un apartamento más pequeño, en el centro, y con lo recaudado hice 2 cosas. La mitad fue a organizaciones que protegen a las personas mayores de las dificultades financieras. Abuso. La otra mitad me la quedé finalmente. En vivo. Reservé viajes. Me uní a una pintura clase y llené mi calendario con amigos que se preocuparon por mí, no por mi banco. Cuenta. Los vecinos me dijeron que Tyler y Madison se redujo a una más pequeña apartamento. Madison tuvo que buscar trabajo por primera vez en años. Quizás ellos
Aprenderá el valor del esfuerzo honesto, aunque ya no espero ese día. Esto es lo que quiero que recuerdes. El amor nunca se demuestra con dinero. Los límites no son crueldad. Son claridad, documentar todo, proteger. Contáctate con profesionales. Y encima,